El Gobierno de la Tarde. Tal, muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Iniciamos a las 5 y concluimos a las 7. Ahora sí es verdad que se va a trabajar y que hay programa. Ustedes estaban en chercha ahorita. Ahora inicia el programa. Buenas tardes a José Luis Mendoza, don Rafael Fafa Taveras, a Eddie Alcántara, que está ausente, y a Esteban Delgado también, lo propio, quienes se encuentran fuera del país. Hoy es miércoles 26 de diciembre, regresamos del fin de semana de asueto por Navidad. Dice Eddie que resistamos, que él sabe que es duro, pero que resistamos sin él. No, yo le dije a él que la gracia de este programa es que la ausencia no se notan. Ahí está. Porque los que se quedan asumen la tarea de que las ausencias no se noten. Así que vamos a celebrar este día de hoy con el espíritu de fomentar la Navidad y desearle a nuestros compañeros la felicidad que no tenemos nosotros aquí. Pero deseársela a ellos. Todo el que tenga expectativa, la Lotería de Estados Unidos acaba de publicar 348 millones de dólares. ¿Cuánto? Para su próxima rifa, madre mía. Todo el que no jugaba va a jugar. Esa es la Lotería de Navidad de Federal. Allá. Exacto. ¿De a dónde? De Estados Unidos. La gringa, Fafa. La ¿Cuándo es? Creo que el fin de semana que viene. Ahora, mañana pasado. 348 milloncitos de dólares. Pero ya usted sabe. ¿Cuándo es para yo llamar a toda mi familia? Que me juegue ya una vaina. Hay mucha gente que juega desde aquí, por cierto. Por sí, internet. lo venden en alguna farmacia. Se va a rifar mañana. Pues mire, yo voy a llamar inmediatamente a los muchachos, a los sobrinos. En los sorteos anteriores nadie había acertado y se acumuló. ¿Se Llegó acumula? a 348. ¿Cuántos millones son? 348, Fafa. Ya tú sabes. Ay, Virgen de 348 durante el ¿Y año. cómo uno puede quedarse fuera de esa ilusión? Yo estoy jugando, estoy en esa canasta. Ya. Porque sé lo que uno... Claro, Fafa. Entonces yo te voy a decir tu una edad, ¿qué hace que tú juegues? No, pero no es a mi edad, la tuya también. Ay, a la mía también, dile, Fafa. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué hace una gente que se saca la loto? Bueno, aquí? la Lotería Tradicional Española del Día de Navidad también es altísima. Sí, también. Es Varios millones de bastante euros. alta. Esa la juegan mucho en... No, los pero- obreros, sobre todo, la juegan en colectivo. Yo te voy a Por ejemplo, llamar. cogen todos los obreros de una empresa, de una industria. Señores, Fafa ha dejado el trabajo para Estoy llamar a la llamando familia inmediatamente a mi hijo en Nueva York. para que le jueguen la loto. Comienza a Bueno. arreglar sueños ahí. Fafa, tú has trabajado, tú fuiste Oye. brujo en la 40. Estoy en el aire, Fafico. Oye. Llamándote porque aquí me enteré Oigan del esto. número que No. estará en discusión en la Lotería de Nueva York. Aquí va 348 millones. Entonces van a yo votar quiero los tres. que tú me juegues uno a mí, Uno a me Mendoza. hable con mi amiga y me hable con mi hermana, que cada una me juegue uno. Y No, tú Ya, me se aplicas fue. listo. No, Fafa, A que ver no cómo la jueguen a cosa. los tres, Fafa. Está bien, está bien. Te estamos dando el espacio y nos va a dejar fuera, Fafa. No, que nos jueguen a los el tres. módico 5, yo me transo. ¿Tú te imaginas que yo pegue ahora con esa vaina? Bueno, se prendió Fafa. Señores, en el año 2018 la Lotería Norteamericana entregó 451 millones solamente en enero, y en marzo entregó 533, en mayo 142 y en julio, oigan esto, 543 millones de Ahora, dólares. yo voy a decir una cosa. Yo soy un más. hombre tan y ahora afortunado. entregará 348. Yo he sido tan afortunado que a mí no me extraña sacarme la lotería esa. A mí tampoco, Así Fafa. es. Yo estoy Sacado, contigo. alguna vez, Fafa. ¿Cómo? Tú tienes suerte para el azar, te has La sacado. primera suerte es que yo estoy contigo aquí 80 años después de estar jodiendo. Ay, pues tú sabes qué es El lo que te programa es representa. tuyo, Fafa. lo que Esos tú- micrófonos. No, pero es verdad. Ahora, ese es el problema mío, por ejemplo. Yo todavía he querido sacarme la loto, pero entonces no la juego. ¿Cómo diablo me la voy a sacar? Ah, sí. Ahora yo te voy a decir una cosa. Esa es la suerte, sacársela sin jugar. Ah, bueno. No, pero así no, Fafa. ¿Quién se saca la loto sin jugarla? Aquí la gente empieza a hacer sus planes En para este el año gobierno se le han 2019. sacado un paquete sin jugar la loto. Ah, claro. La economía les crece a muchos, a un grupito. Como la nariz de Pinocho. Sí. En República Dominicana mucha gente también ha empezado a hacer sus planes para el año 2019 y me informan que en un 80% la mayoría quiere sacarse la loto también. Buen Pero, proyecto. bueno, yo no diría que es tan buen proyecto. Yo creo que la gente tiene que empezar a trabajar Ese es el asunto. Porque para que también, le cambie la vida. no, y aspirar. Por ejemplo, el factor azar existe. La suerte existe. Eso no hay ninguna duda.
Claro, existe todo. Pero usted existe se el ayuda. azar, existe el bien, existe el mal, existe todo. Pero usted se ayude Depende y de depende la menos de eso. importancia que tú le des. Usted se ayude, depende menos de eso con la preparación, el esfuerzo, el ahorro y una serie de elementos. La constancia, la constancia, que la suerte te encuentre trabajando para que entonces haga su trabajo. Gracias a la Z101 servimos la información del siguiente boletín. El 51% de los vehículos hábiles para renovar el marbete correspondiente al periodo 2018-2019 no ha efectuado el pago del impuesto de circulación, por lo menos al corte del 24 de diciembre, según informó la Dirección General de Impuestos Internos el día de hoy. Los contribuyentes tienen hasta el próximo 7 de enero para cumplir con el abono de ese distintivo que mantiene la tarifa de 1.500 pesos para vehículos con más de 5 años de fabricación y de 3.000 pesos para las unidades con 5 años o menos. Desde el martes 8 de enero hasta el viernes 8 de febrero del 2019 continuarán las ventas del marbete, pero con un recargo de 1.500 pesos más. La empresa Transgas y Poliplas Dominicana informaron este miércoles que fue concluido el proceso de reparación de las viviendas afectadas con impactos menores en la estructura física por el siniestro ocurrido en Villas Agrícolas el pasado 5 de diciembre. A través de un comunicado de prensa, las organizaciones indicaron que de las 36 viviendas afectadas, la compañía Sur, aseguradora de Transgas, indemnizó a 11 propietarios que optaron por recibir la suma pactada por los daños ocurridos y ellos ocuparse de su reparación. El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, el señor Fernando González Nicolás, propuso este miércoles la utilización de la tecnología de la biodegradación de los plásticos como una de las soluciones más prácticas para combatir la contaminación del medio ambiente producida por estos desechos sólidos. González Nicolás indicó que la empresa británica Symphony Environmental desarrolló tecnologías que convierten a los plásticos en biomasa y en agua utilizando el aditivo D2W, que también determina con exactitud el periodo de tiempo que se desea que se desintegren y que se ha popularizado mundialmente. En Z Digital fueron varios los artículos en 2018 que generaron opinión pública, desde el vergonzoso olvido de un diputado, pasando por la preocupación de un reconocido pelotero dominicano sobre el estancamiento económico del país, hasta el karaoke de "Llegaron los niños malos" de un pistolero dominicano. Pero el más leído ha sido sobre la homosexualidad y recibió hasta el momento en el que se redacta esta nota más de 167,000 visitas. La protagonista, Mía Cepeda. La presentadora de televisión fue invitada a la receta médica de la Z en junio del año 2018 para debatir si la homosexualidad es social, biológica o consecuencia de ser abusado sexualmente en la infancia. Durante su explicación, Mía Cepeda indicó que la sociedad empuja a llevar la vida que supuestamente es la correcta. De ahí que enfatizara que hay hombres casados de saco y corbata que son más mujer que ella y formulara la expresión con la que se tituló el artículo: "Hay hombres homosexuales que son muy machos y de esos hay 1 millón de ejemplos en el gobierno". Lo curioso de las 167,000 visitas es que, a pesar de que se dice que el dominicano no lee y de que el artículo fue tildado de sensacionalista y morboso, el promedio de lectura fue de unos 4 minutos según Google Analytics. En el mundo digital, el lector es el que da relevancia a los temas. Con esto nos vamos, Francis, a una breve pausa y regresamos de inmediato con el contenido del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Son las 5:14. Estamos en la última semana del año 2018. A este año le quedan apenas 5 días. Decíamos al inicio que ya la gente puede ir haciendo sus planes y creando sus metas. ¿Cómo va a iniciar el año 2019? ¿Cómo concluye su año 2018? Venimos de un fin de semana en el que se ha hablado de muchas muertes. Muchos niños intoxicados por alcohol, niños menores de edad que uno no sabe, no comprende cómo llegó el alcohol a sus manos. Fafa, Pero la José gente Luis. destaca de la Navidad los puntos oscuros. Pero el esfuerzo que representa haber desarrollado en la civilización una tradición como de 1500 años que ha convertido este tiempo construido históricamente, porque según todas las investigaciones, Jesús no nació el 25 de diciembre.
Lo que ocurre es que ese era el día del sol para toda la antigüedad. Un día que tenía una tradición inmensa. Dicen que él nació en abril o en marzo. Y el hecho es que es un papa que incorpora en el calendario esta fecha como el inicio real y se ha mantenido. Y ha servido para darle una coherencia, por lo menos en la civilización occidental, a las sociedades. Porque ese tiempo se ha transformado en una etapa que es lo que hay que recuperar, de reconocimiento a la fuerza familiar, a las amistades, una etapa hecha para el amor, aunque estaba acompañando entonces de todas las veleidades que para trae el la amor vida. fraterno. Claro, y es verdad que la temporada del ron y de los desequilibrios, pero es una etapa de una atmósfera de convivencia que no se da en otras épocas del año, con los vecinos, con los amigos, con los conocidos. La Navidad es hermosa como escenario para expresar la natural actitud que crea en uno el encontrarse con otro que le agrada, o ser más tolerante. Lo bueno de los cambios de las épocas, Fafa, dentro del mismo año, y eso mismo, que cuando tú pasas de una etapa a la otra, pues hay emociones que afloran. Y alguien me decía esta mañana si no podíamos tener Navidad todo el año, por el hecho de que tengamos operativos para No preservar la vida de la si fuera gente. todo el año Exactamente. Para preservar la vida de la No, gente, dar un poco más a personas que lo necesitan, no solamente para la noche del 24. Pero ahí entra una dicotomía interesante de eso que tú propones. La Navidad no podría durar todo el año porque, como dice Fafa, perdería lo especial. Ahora, lo que sí podría ser permanente son las políticas de cuidado, prevención, asistencia, así como también la formación de un ciudadano preocupado por el prójimo, preocupado por la solidaridad. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es donde decíamos, y es un tema, yo sé, repetido, pero toma mucha importancia justo con esa alfombra temática que genera Yulisa. Por eso hemos insistido en que las verdaderas sociedades triunfadoras fueron las que crearon instituciones cuyas políticas son permanentes, no dependen de que un individuo, uno solo, las active, se convierta en un caudillo insustituible y de él dependa que todo funcione bien, porque los que valoran a Trujillo, los que valoran al caudillo, a Chávez, a Fidel, a fulano, en el entendido de que la figura insustituible por demás, que hace que el resto de la sociedad funcione y que el hombre sea virtuoso y que los trenes lleguen a tiempo, como se decía en la Italia de Mussolini. No, los trenes tienen que llegar a tiempo siempre, porque el que está esperando, el que pagó por el ticket, merece la puntualidad del tren. No, pero ponle otro lado. Yo me he convertido, yo creo, que en una persona que tiene una muy valoración del pasado. Todos somos una cierta concreción de lo anterior. Lo que yo digo es que la vida es que usted le agrega a lo que hereda. Exacto. El desafío es la actualidad y el porvenir. Pero hay una cosa permanente. Los valores se fortalecen aunque cambien. Los sentimientos se generalizan aunque tengan muestra de lo que representa dejarlo de lado o estropearlo. La subjetividad que hemos construido nosotros es una herencia. Tú no naces con ella, sino que en el ambiente donde tú estás te transmiten lo que tú compartes de colectivo, y por eso la característica de la gente por su comunidad es congénita. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Este tiempo, cuando tú lo miras hacia el porvenir, tú descalificas las herencias negativas que tenemos, que son los descuidos, pero tú recuperas la cuestión positiva. No hay un tiempo mejor para el amor, para el reconocimiento, para la solidaridad. Sí, hay una sensibilidad que está a flor de piel en Navidad, que aflora también para el Día de las Madres, para el Día de San Valentín. Sin embargo, no es tan permanente como lo es en Navidad. Pero yo digo, si hay medidas que se toman para fin de año, que pudieran tomarse en el resto del año, que también son para la preservación y para la ayuda de las personas que necesitan. Es que la Navidad se presta también para la especulación, para la manipulación, para el engaño, para las falsedades. Porque jugar con el deseo de felicidad de la gente es lo más fácil y lo más rentable. Sí. Tú te imaginas, me decía uno, oye, tú no puedes pretender hacer caridad ocupándote en la Navidad de que la gente tenga con qué pasarla, cuando ha sido indiferente al hecho de que la gente no pueda ganársela por sí misma. Pero independientemente de eso, hay un hecho. Este es el tiempo de ser pródigo. Ahora,
Yo Se respeto y justifica admiro. en Navidad. A mí me gustan las Navidades desde el punto de vista de ese sentimiento. Yo busco amigos que no lo he buscado en el año, Es me acuerdo de ellos, los felicito. Tengo más disposición de asistir a las invitaciones y de compartirlas. Y Fafa. les he dicho, visítenme en mi casa, ¿Y tú ahora qué? que yo estoy solo. Tú que tienes 80. Nini dice que son 82, pero bueno, Nini, ya no puedo con este pleito, yo lo voy a dejar en 80. Tú que tienes 80 años, que ya tú ves la vida desde otro punto de vista, tú quizás estás más encima de donde estamos muchos de nosotros, has vivido de una manera apresurada por diferentes épocas, quizás... Menos monótona que ustedes. Correctamente. Quizás lo que tú planeaste para desarrollar como vida no fue lo que se te dio de otra manera y la supiste atrapar y la supiste defender de la manera como vino. Tú que ya con 80 probablemente podrías pensar que te quedan menos navidades que lo que le quedan a otra persona, aunque eso tal vez no es siquiera un parámetro, porque mucha gente de el doble de la mitad de la edad tuya se va y no ve una Navidad más y a ti te pueden quedar 20. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del camino recorrido, de la vida ya consumida, de la guerra que ya se ha ido? Ni se perdió ni se ganó, fue guerra simplemente. Tú fuiste a Tabrujo en la 40, le comiste el gato al coronel. Fafa, tú has hecho de todo. No. ¿Cómo se ve a Brujo los en la 80? 40 y telépata en la victoria. Ah, Es decir, a mí me ha ayudado a vivir este sentimiento. Nunca me preocupó la muerte, porque yo sabía que era una posibilidad natural que tú no podías evitar y que en el fondo también era inevitable. Por eso, ¿En Revolución tú no le tenías miedo a la muerte, Fafa? no, No. nunca me preocupó la muerte. El hecho es que yo he sobrevivido por una fortuna que yo he ayudado, yo he ayudado mi fortuna, porque hay mucha gente que propició su muerte por ignorancia de muchas cosas que podían evitarla. Mi preocupación no era la muerte, sino Pero que no eso llegara. lo decimos ahora, 20, 30, Claro. 40 años Entonces yo te después. digo, desde este punto de vista, mirando para atrás, que yo le digo a mis nietos, disfruten su vida, que el límite de ella nadie la controla. Y disfrútenla creando una relación con la gente que haga que la gente le tenga un tipo de consideración o de respeto. No odien ni generen en los otros que lo odien. Y yo tengo mi satisfacción de que nunca tuve odio ni rencor. Y que ese sentimiento de compartir con la gente, a veces de soportar trato indebido de los otros, o manifestaciones desconsideradas por las que muchos hasta se matan, a mí nunca me ha preocupado. Ni siquiera la tortura, Fafa, No, porque ustedes vivieron torturas. Pero yo he contado el cuento de la tortura que recibí. Los dos policías que me dieron una pela bestial, que lo pusieron el cable. yo desnudo y con unas esposas puestas y le dijeron, cuenten los golpes contra ese desgraciado. Y uno por delante y otro por detrás contaron hasta 51 fuetazos y me destruyeron el pecho y la espalda. Y yo solo me agarraba el sexo, tapándome, pero me desbarataron. No te fueran a dar por ahí también. Sí, claro. No digo que defendiera eso. José Luis, el instinto de preservación. Claro. Oye, De hecho, cuando usted le están dando oye lo golpes- que él se agarraba. No, que cuando uno le están dando golpes casi de manera instintiva, los animales, tanto cuadrúpedos como bípedos, tienden a colocarse en posición genital, en posición fetal. Se protegen genitales, órganos abdominales. Obligado a estar parado. Es una... Entonces, el hecho Sí, es el que instinto de Yo preservación. había visto demasiada Claro. gente destruida y golpeada a mi alrededor. Yo fui de los últimos que cogieron preso. Entonces yo tenía una subjetividad interna preparada para lo que venía. Ya no era sorpresa. Y en función de eso, yo me paré del suelo al rato de tumbarme y fui a una llave que estaba abierta a refrescarme, quitándome la tierra y la sangre que me ponía por todas partes. Y uno de los dos policías se me acercó y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y Uno de además, los dos que te dieron la paliza. sí, de los dos que me dieron. Yo no sé cómo usted se llama y por tanto yo no tengo nada personal contra usted. Pero entienda, este es mi trabajo. Y yo dije una cosa que me sirvió toda la vida, abrir los brazos. Coño, hasta el verdugo es una víctima. ¿Por qué no está haciendo esto con placer, sino impuesto? Y eso hizo que yo no le tuviera rencor ni siquiera a los que me torturaron, que me acercara a ellos, que supiera que ellos estaban usados como un instrumento. E incluso siempre tuve ese trato con la guardia y con la policía, hasta con los que me perseguían. Y yo he contado cómo ese trato de consideración es parte de la fortuna que tuve. Entonces yo te digo,
Los sentimientos pueden hacer que tu conducta te ayude a vivir o te precipite a la muerte. Y la conducta que más ayuda a vivir es tú no tener odio ni rencor y tener la misma consideración para todos. Y entender a los demás, porque la gente quiere que los demás sean como uno. Y ahí está el egoísmo impidiendo que tú puedas tener una buena relación. Yo me siento un hombre feliz por la suerte que he tenido de llegar a estos años y por lo que le predico a mis hijos y a mis nietos. La vida, en definitiva, uno no la controla, simplemente puede aprovecharla. Gracias, Fafa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:29 de este miércoles 26 de diciembre. Parece un lunes y marrón, pero no lo es miércoles, mitad de semana y solo le quedan en adición al día de hoy 2 días más para que volvamos a irnos entonces ya a fin de año, el fin de año de este 2018. Hay largas filas para felicitar al presidente Leonel Fernández en la Fundación Global. Decenas de dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana hacen largas filas en este momento en la sede de Funglode para felicitar al expresidente, quien cumple hoy 65 años de edad. Mira, parecería más joven el presidente Fernández. 65 años de edad. 65, eso no es nada, en Fafa. el nuevo esquema. Bueno, exacto. Dicen que la adolescencia llega hasta los 29. Ah, pues yo soy adolescente. La juventud se expande hasta los 50 y después viene una etapa de madurez y después que llega la tercera edad. ¿La tercera edad empieza entonces a partir de qué? ¿De los 70? Después de la madurez. De los 70. Lionel está en la madurez y entonces después le vendrá bastante la tercera lúcido. edad. Antes, eso es el ciclo natural. Si es como mi caso, la vejez no llega, pues yo no acepto la vejez. no aceptas la No, yo no acepto la A ti vejez. te vas a dar los 90, Fafa. Y tú vas a estar igualito. Antes, yo recuerdo en mi infancia que cuando me decían que mi mamá tenía 35 años, yo lo veía mucho. Aunque mi mamá siempre ha sido una mujer muy bonita, muy cuidada. Y además que era muy trabajadora la mamá. Sí. Y cuando me decían que mi abuela tenía 60, yo decía, wow, qué vieja está mamá. Sin embargo, ahora yo veo una persona de 60 años y es una persona joven, es diferente. Ha evolucionado, Hay una se ha extensión rodado. de la vida, claro. Exactamente, la juventud. Primero, Ya a los las mujeres 40. parían antes de los 15. Claro, los 40 ahora son los nuevos 30 y la gente Y de eso 60 aparenta de 50. La vida era más corta. Sí. Tú te imaginas que Alejandro Magno murió a los 33, Bolívar a los 42, José Martí también. Casi toda la fuerza continental Murieron no de llegó a menos los de 40 50. años, sí. Y así era la vida. Así fue. Ahora el futuro no está en manos de los viejos, sino en jóvenes que tienen que vencer la herencia de la vejez que tienen en la cabeza. Vencer la herencia de la vejez, pero consultarlo de vez en cuando, porque sí, en muchas ocasiones ahí está la experiencia. Yo no sé qué le diría a la gente, José Luis, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente Fernández, 65 años, 3 veces, 4 presidentes. 3 y quiere ser una cuarta. Presidente de la República Dominicana, grandes problemas nacionales se quedaron sin resolver, pero hay promesas de resolverlo. Quizás gobiernos que en un inicio fueron un cambio, pero luego se convirtieron en más de lo mismo. La generación ha avanzado y de hecho nosotros tenemos, Fafa, una generación que solamente conoce como gobierno al Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene 18 años en el poder. Nosotros tenemos niños que serían 16 en el 20. Que nacieron dentro de el gobierno del PLD. Que ya sacaron cédula de menor. Exactamente, que van a votar por primera vez viendo también al Partido de la Liberación Dominicana. Morado. Son una generación y esos niños van a ver quizás la continuación de un mismo gobierno o van a ver un cambio. Pero lo cierto es que hoy el presidente que quiere ser presidente nuevamente cumple 65 y a mí me gustaría preguntarle a la gente, si ustedes piensan lo mismo. ¿Qué cree la gente? ¿Qué le diría la gente a Leonel Fernández, que hoy cumple 65 años de edad y que quiere volver a ser presidente? ¿Con qué no estuvo conforme de lo que hizo? ¿Cuáles de sus promesas le parecen ciertas, verídicas, ¿Qué expectativa tiene lo que crean que él debe esperanzadoras? hacerlo? Correctamente, Fafa. José Luis, vamos a conversar con la gente brevemente. Nuestros números desde los celulares son *101. Todos nuestros números son libres de cargo. Desde Santo Domingo, 809-732-0101. Desde el interior sin cargos, 809-200-0101.
e internacional sin cargo. Si usted se encuentra en Nueva York, en Filadelfia, en el Bronx, en New Jersey, si se encuentra en Polonia, donde sea, aún si está en España o en Brasil, el número sería 855-221-0101. Bueno, nuestro panel se llena de inmediato y vamos a conversar con la gente. Si usted quiere sobre Navidad, pero específicamente, ¿qué le diría al presidente Leonel Fernández hoy, día de su cumpleaños, dentro del respeto, por supuesto? Nos vamos con la primera. Hola, buenas tardes. Yo le diría, honorable señor presidente, dedíquese a su familia y a escribir, que lo hace muy bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué le diría al presidente Leonel Fernández? Muy respetuoso. Buenas tardes. Yo le diría al presidente Leonel Fernández que el daño que le hizo a la República Dominicana ni con la muerte paga. ¿Qué le diría al presidente Leonel Fernández, que cumple hoy 65 años de edad? Adelante. Sí, bueno, por favor, permítame decir que no solo a Leonel, no a Danilo y a Hipólito, que si no les daría vergüenza y tristeza lo mal que hacen, porque han matado más gente que Trujillo, y que personas como, con los daños que han hecho con permitir la droga, la delincuencia, se acaba mucho más gente que Trujillo y Balaguer juntos. No. Usted puede decir cualquier cosa, pero con un testigo de esas años, yo le digo... Nadie mató como Balaguer. ¿Qué le diría al presidente Fernández, que cumple 65 hoy? Yo le diría que muchas felicidades, que él es un gran hombre que hizo esta capital, hizo muchas carreteras, y que yo lo felicitaría que cumpla muchos años más. Gracias. ¿Qué le diría al presidente Fernández, que hoy cumple 65? Buenas tardes. 3 cosas. La primera, felicitarlo, que cumpla muchos años más. La segunda, siempre disfrutamos de sus martes de lectura y sus recomendaciones, muchos libros interesantes que hemos leído gracias a él. Y la tercera es al pueblo dominicano. Tenemos que dejarnos de fantasear. No hay uno bueno, es elegir el menos malo. Y como ya este presidente tiene un impedimento constitucional, dentro de los que están, el menos malo, evidentemente, es el presidente. Escúchame, tú dices que lo que hay que elegir es el menos malo. Sí. No hay aspiración de ¿A quién bueno. vas a elegir tú? ¿A quién vas a elegir tú, José Luis? No, yo te pregunto. Tú dices que lo que hay que elegir es el menos malo. Diablo. No, pero no puede, diablo. No puede ser. ¿Qué usted le diría al presidente Fernández hoy, que cumple 65? No, pero no, por Dios. Así no lo ayude. Hola, buenas no lo ayude. Buenas, Adelante. Sí. Te habla Luis. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Luis. Tú sabes, Yulisa, que yo estoy, pero bien... Bueno, mira, Leonel Fernández no debería ser presidente más, ni el PLD tampoco en la República Dominicana. Primero, esto es lo que yo le di en su cumpleaños. Sanssouci lo dio por precio de vaca muerta. Le dio una vez a un país extranjero el 97%. Y a nosotros un 3%, al pueblo. Y el pueblo, yo no sé cómo que olvidan eso. Toda la empresa del Estado la desapareció. Pidoca, los ingenios, cosa que le puede permitir la vida un poco más fácil al hombre de a pie. Porque no todo tampoco es que se la permitían mucho como se manejaban en la época, pero sí, adelante. Pero ¿por qué quiere volver? ¿Cuál es? Mira, el PLD no debería estar, ni Danilo, ninguno, porque su credibilidad está pero muy por debajo. Bien. Gracias. ¿Qué le diría al presidente Fernández hoy en su aniversario número 65? Buenas tardes, Yulisa. Hola. Primera vez que llamo allá. Ay, para qué saludarte bueno. a ti también. Qué bueno. Ay, te escucho en otro programa que tú tienes, que no lo voy a decir. Exacto. Me encanta como tú eres, porque tú eres una muchacha para mí que eres seria, para mí eres digna, sigue digna, no te vengas. Gracias. Otras cosas, mi amor, yo le diría que el PLD, oye amiga mía, estamos cansados, sin ni nada de lo que nosotros hacemos se ve en realidad, los impuestos, todo, estamos cansados, o sea, definitivamente el PLD, no quiero nada con ellos. Ey, que no vuelva el PLD. ¿Y usted qué le diría al presidente Fernández cumpliendo 65? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le diría que si él vuelve para devolverme mi país, el país que fue saqueado por todos sus funcionarios,
y que si viene para devolverme todas las empresas que él vendió, y que si viene para él volver a llenar los barrios con más drogas que todas las que se incrementaron en sus gobiernos en los barrios de mi país. El presidente Fernández cumple 65. ¿Qué usted le diría? ¿O qué le regalaría también? Adelante. Sí, que si lamentablemente no gobernó para el pueblo, ¿para qué proveer? Ese es internacional y se cae. Buenas tardes. ¿Qué usted le diría al presidente Fernández? Yo le desearía al expresidente Leonel Fernández mucha salud y larga vida para que juntos veamos cómo ellos defraudaron a este pueblo que creía en el PLD y verlo lejos del poder. ¿Qué usted le diría a Leonel que cumple 65? Bueno, realmente yo le diría que sí, que lo cumpla bien y que entonces entendemos también que el pueblo dominicano se unifique para ver si el 20 sacamos al PLD del poder, porque la verdad que no podemos seguir así. La siguiente llamada, buenas. ¿Qué le diría usted al presidente, al expresidente Fernández hoy? Buenas. Adelante. Yo lo que digo es, ¿a qué quiere volver si él vendió todas las empresas? Nos robó demasiado dinero al pueblo. ¿O él le iba a quitar el dinero que se les robaron todito para devolverlo al pueblo? Nosotros no estuviéramos tan pobres si los gobiernos del PLD no hubieran hecho todo lo que han hecho, y él fue el principal. Pero una pregunta con Gadejo. Sí, después de la venta de las empresas del CORDE, ¿el PLD ha ganado 3 veces o 4? Él no ha ganado. Ah, ya. Se ha quedado en el poder. Ya, okay. Bien. Se han robado las elecciones. Esa es una teoría que no conocía. Bien. Bueno, adelante. Buenas. Hola, buenas tardes. Yo le puedo decir a él que Dios me le dé mucha vida y salud para yo verlo pagando todo lo que le ha hecho este país. Con toda esa altanería que tienen esos funcionarios, que se creen dueños, que ellos van a tener con el dinero que tienen, van a comprar vida eterna, y ellos sí se jodieron. Ellos sí están equivocados, porque un día Dios sí le va a pasar factura. Pero sean menos malos que cumpleaños. ¿Qué le diría usted al expresidente Leonel Fernández en su cumpleaños 65? Saludar al pueblo dominicano, al pueblo indefenso que tiene Leonel y el PLD. El que le echa una bendición a Leonel Fernández, le está echando una bendición al mismo demonio de este país. Buenas tardes. ¿Qué usted opina o qué le desearía al presidente Fernández que cumple años hoy? Yo, muchas felicidades por aumentar el sueldo en el 96, que puso la gente a usar dinero y a salir de la pobreza. Bien. La siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Le desearía mucha vida y salud para que tenga tiempo de arrepentirse de toda la barbaridad que ha fomentado en este país, como la pérdida de todas nuestras empresas y todas esas cosas que han mencionado antes. Y otra cosa también, preguntarle si él no se siente ridículo con toda esa fila haciendo la gente, y la gente que va a eso, no se sienten unos ridículos yendo a saludar a una gente, pero de que cumple años. Este país nunca va a salir de la mediocridad. Bueno, pero cada quien va y felicita a quien No, pero quiere. la llamada de ella es interesante porque a diferencia de los otros que hablan del pueblo inocente, ella está haciendo un señalamiento de que hay gente dispuesta a hacer esa fila. Claro. Mucha. Pero el presidente Danilo cumplió recientemente también. Si quieres decirle algo, buenas tardes. Adelante. Yo le diría a Danilo, a Leonel, a Danilo y a Hipólito, que los tres tienen que estar presos. Los tres tienen que estar bien presos. Ah, no, pero es cumpleaños, señores. Yo lo primero que dije fue que cumplía años. Sean indulgentes. Sí. Cada líder tiene sus luces y sus sombras. Por gente que opina así tan radical, es que hay muchos muchachos deseando que Trujillo vuelva a poder. Así mismo es. Última llamada, nos vamos. Yo no casi creo que a porque una la gente pausa. opine, como la gente gobierne. Es como voten. No, como gobiernen. Hola, buenas tardes. No sea tonto. Sí, buenas tardes a esos tres talentos de la comunicación. Adelante. Mira, yo como felicitación, yo lo felicitaría. Pero también a la vez le diría, o le desearía, que Dios le dé, aunque sea 500 o 600 años de vida, a él, a su compañero que tenemos como de gobierno, y a él,
del 2000 al 2004 para que entre los tres todo el mal que le han hecho a este país por lo menos lo paguen en 500, 600 años de vida que Dios le dé a los tres. Señores, pero yo dije que cumplía años, lo dije desde el principio. ¿Y qué fue? Pero una cosa rara, queriendo que largue la vida como premio. No. ¿Tú sabes lo que Qué barbaridad. El presidente Fernández cumple 65 años de edad. Ahorita hablaremos nuevamente de qué usted le regalaría, porque ya no quiero escuchar más sobre lo que la gente le desea. Vámonos, Francia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:47. Por ahí andan los listados de lo que piensa la gente que este ha sido el año de o de quién. Evidentemente que hay nombres muy sonoros. Ha habido muchos protagonistas. Del aspecto farandulero como del aspecto político. Sin embargo, parece que los que más mala palabra dijeron son los que más suenan. Eso debe tener algún tipo de explicación neurolingüística. Una correlación. Así es, el Papa invita a perdonar siempre porque ensancha el corazón y genera la paz en su mensaje de Navidad desde el Vaticano. Dijo que el perdón ensancha el corazón y genera compartir y dona seriedad y paz. Eso fue en el mensaje en ocaso del rezo del Angelus en la festividad de San Sebastián. Dijo el Papa que nuestra existencia está marcada no solo por circunstancias felices, sino también por momentos de dificultad y de pérdida, pero la confianza en Dios nos ayuda a acoger los momentos más fatigosos y vivirlos como ocasión de crecimiento en la fe y de construcción de nuevas relaciones con los hermanos. Fafa, yo creo que también que la Navidad se conserve después de tantas caídas que ha tenido la religión es un triunfo para la fe. El día del perdón, dice son fechas religiosas. ¿Quiénes deberían perdonarse o a quiénes te gustaría ver reconciliándote de la política nacional? Ahora, obviamente. Al que gobernó y al que gobierna. Claro. Ellos también. Ese perdón va. Yo pienso, lo tuyo va, como dicen en los tigres en los barrios, ese perdón va, porque es que si ellos no se perdonan entre ellos, ahí tiene que haber una reconciliación con Flores y de todo. Como Vincho y Hipólito. La pareja, Hipólito y Vincho. Claro, parejas legendarias. Choque de mano. Fafa, ¿quiénes deberían perdonarse en Navidad? Decimos que Leonel y Danilo, Vincho y Hipólito, ¿quién más? No, pero podemos dejar eso para el año que viene, pero no, oye, permítame un detalle. Con ejercicio. Acabo de leer un artículo de Orlando Jorge Mera refiriéndose al hecho de que su padre, Salvador Jorge Blanco, murió un día como hoy. Murió un día como hoy, 2010. en 1910. 2010. Entonces, es post Trujillo el segundo presidente que muere después de Guzmán. Bueno, murió Balaguer. Murió Bosch. Balaguer no es. Bueno, Bosch, Balaguer, Donald Rique fueron de los jefes. Héctor García Godoy. Y Salvador. Pero el hecho cierto es que recordar que en el 10 murió Jorge Blanco por el hecho del recuerdo de su hijo. Yo tomo la actitud de Orlando, que independientemente de los juicios que pueda tener la gente de su padre, él ha permanecido en la política, tratando de hacer un desenvolvimiento que merezca el respeto público, y desde ese ángulo yo saludo ese recuerdo de su hijo, porque en el fondo yo soy hijo y he sido padre, y sé que independientemente de lo que la gente crea o mis vecinos piensen de mi casa, la relación entre la familia es innegociable. Así que, Orlando, nuestro saludo por ese recuerdo que tú haces de un dolor que nadie puede reprocharte, responder a la memoria. Eso es muy propio, eso es muy propio de él, y sea quien sea, no importa cuál sea la fama política, económico, social que tenga un padre. Para un hijo siempre será su papá, independientemente de cómo haya sido. Como presidente no creo que haya sido la gran cosa, y yo viví parte de esa etapa, pero papá es papá. Mira, no, y además el personaje político que fue el doctor Salvador Jorge Blanco, hay que decir que incluso dentro de su presidencia hay que ver matices, y hay que ver matices en el personaje. Salvador Jorge Blanco es un abogado de prestigio indudable en el mundo jurídico,
que decide junto a otros como Negro Veras defender presos políticos, defender perseguidos políticos. Originalmente comenzó a proyectarse dentro de la Unión Cívica Nacional, pero pasó en los años siguientes al PRD y hizo desde esa defensoría de los derechos humanos, de los perseguidos en los 12 años y en una época tan difícil, una plataforma que le proyectó como personaje. Hay que decir que consolidó su nombre y su imagen, claro, como defensor de derechos humanos, asumiendo la tarea de proteger y defender, claro, a muchas víctimas de la intolerancia de esa época. Y que es un tremendo ejemplo porque ni siquiera tenía que coincidir en aspectos ideológicos con sus defendidos, solamente tenía que coincidir en la preservación de las garantías, además, algo de lo que escribió mucho. Estuvo al lado del pueblo en la guerra de abril. Y eso le catapultó como un personaje político cuya incidencia es bueno que se sepa, sobre todo los más jóvenes. Ya en el año 78 le convirtió en un precandidato con posibilidades. Tuvieron que unir esfuerzos y juntar estructuras políticas, Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, entre otros grupos, para poder ganarle a Salvador Jorge Blanco. En el 82 se da ya un paso casi natural desde el Congreso al Palacio Nacional. Hay que decir que incluso el funesto año 84, donde se ven a abrir la poblada, en enero, y yo tenía un periódico guardado, una pena que perdiera lo que para mí era una joya. Yo tenía un periódico La Nación del 2 de enero del 84, donde se hablaba de aquel discurso en Lima de Salvador Jorge Blanco, donde entre otras cosas criticaba las políticas de shock que imponía el acuerdo con el Fondo Monetario y donde muchos, incluso políticos del continente, alabaron un discurso donde se mostraba ciertos niveles de independencia. Igual, meses después decidió hacer el acuerdo de stand-by y aplicar las medidas de choque tal vez sin un discurso frente a la población donde hubiera algún tipo de responsabilidad política, y por eso ocurre el acontecimiento de Semana Santa, cuando la gente se encuentra ya con la liberalización de una serie de precios, se encuentra con el impacto en sus bolsillos de una serie de medidas, y esto provoca, entre otras cosas, la poblada del 84, que pienso ya de en adelante todo fue cuesta abajo. Una serie de acontecimientos de fenómenos de la corrupción, de fenómenos de la misma división política, pues terminaron en el 86, también por muchas decisiones y por muchas rivalidades, tanto suya de la de él con Jacobo, sirviéndole en bandeja el retorno a Joaquín Balaguer. Así es. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 5:57. Gracias a todos los que nos han enviado sus cartas, tarjetas y demás presentes navideños. En esta ocasión, gracias a doña Aura Toribio, la directora general de Pasaportes, que nos manda un mensaje hermoso acompañado de un presente de Navidad. Amazon ha hecho un anuncio, dice que hay récord de ventas pese a la caída de Alexa el día de la Navidad. Todo el mundo quería que les regalaran un Alexa, sin embargo Amazon dice que no le fue tan bien. Ese titular se me parece a los vendedores de la Duarte, que dicen todos los años que la cosa está dura. Y aunque ni venden ni quiebran. No, y dura y flojo significa exactamente lo mismo para los que quieren decir que no les ha ido tan bien. La cosa está dura y la cosa está floja. Aunque son definiciones antagónicas, en República Dominicana significan lo mismo. Para decirle a la gente que quizás no esté tan conectada al mundo de la tecnología, Alexa es una especie de asistente virtual que ha venido tanto Google como otros creadores de contenido poniendo de moda. Usted accede a su celular, su computadora y le dice con su voz lo que quiere, obviamente tratando de utilizar siempre un lenguaje muy neutro, muy específico. Explícito. Y ya los patrones, la programación ha llegado a un punto tal en que yo entro a mi guagua, por ejemplo, conecto mi celular y puedo, sin dejar de manejar, utilizando en el caso del asistente que yo tengo, que es de Google, pedir Nirvana y me pone de esa canción mi playlist, o me coloca la canción que yo quiero, o me busca un significado de algo de lo mejor que me interesa de manera rápida, o puedo, una canción que voy escuchando en la radio, perfectamente también por el tema de la melodía, el sonido, la letra, buscar cuál es su autor. Siempre y cuando sean cosas que tengan al alcance de la red. Virtual. Sí, al alcance de la red, porque Alexa es este asistente virtual que tú puedes llevarlo a tu casa. De hecho, es para oficina y hogar. Ajá.
que te enciende la luz, te la apaga, te pone la música, te dice, te habla sobre el clima. Es la sistematización, la sistematización de ese proceso de lo que usted quiere y requiere. De aclimatización de la casa. De todo lo que sea, automáticamente. Pues Jeff Bezos, que es quien dirige Amazon, dijo el hombre más rico del mundo. Sí, que esta temporada navideña ha sido de las mayores ventas de productos de su historia en todo el mundo, a pesar de que Alexa sufrió una interrupción temporal del servicio el día de Navidad y la gente parecería que empezaba a echarla en los zafacones. Dice que los clientes han comprado varios millones más, a pesar de que se cayó el 25%, y que además esos varios millones incluyen a Echo Dot y Fire TV Stick 4K, que en las fiestas del año pasado no tuvieron la misma aceptación. Para la gente que vive de la tecnología, que llega a su casa a ponerse con las 4 gomas para arriba y a buscar lo que más le interesa, ya sea información o entretenimiento en la televisión, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. La mayoría de estos productos incluyen el sistema de asistente virtual, que el día de Navidad sufrió esta interrupción durante algunas horas en Europa, que por cierto, allá el día de Navidad llega más temprano. Puede que se cargara, quizás. Este tema del sobreuso todavía afecta a plataformas tecnológicas. El que ha intentado hacer una llamada un 31, un 24, ¿sabe? En la noche. No, ya ¿A uno qué tiene nos que referimos? llamar a otra hora. De hecho, yo tengo por norma que a todo el que yo voy a llamar, yo lo llamo temprano. Porque a las 12 de la noche es muy difícil a veces comunicarte con la gente. Imagínense que nosotros estamos de este lado del mundo, donde a las 12 de la noche tenemos medio planeta que quiere conectarse y hablar con su gente más querida, aun si esas personas se encuentran en su mismo país. Para quienes les llegue el año nuevo primero, dígase Asia, Europa, Oceanía, etcétera, África, ellos también sobrecargan su parte del mundo en la red, por cierto, lo mismo que nos pasa a nosotros entre 6 y 12 horas después. Yo quiero, en este día, por una acción de solidaridad con un amigo, con Cuesta Curi, que su padre, Vinicio Abreu, dice: los restos de mi padre fueron expuestos en la capilla A de la funeraria Blandino y fueron, según la información, sepultados hoy a las 12 del mediodía en el cementerio Máximo Gómez. Y usar esto como una forma de expresar a nuestro amigo Cuesta Curi nuestra solidaridad frente a un hecho nos unimos a eso, al que todos tenemos que responder, a ver caer a los padres que vienen delante de nosotros y despedirlo de la vida. Un abrazo a Santiago, que casualmente la última vez que nos vimos fue hace unos días allá en tu casa. Así es. Sí, En la Navidad de Fafa, yo no tuve la oportunidad de verlo, pero todos nos sumamos a ese abrazo desde aquí por la pérdida de su padre. El Colegio de Abogados dice que es tiempo de sustituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ay, mi madre, éramos mucho y parió la abuela. Dice que a partir del año próximo es necesario sustituirlo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice Surún Fafa que no solo debe ser reemplazado Mariano, sino que además debe producirse una renovación profunda de los jueces de esa alta corte. Surún. Dice Surún que el mandato de Mariano Germán Mejía se ha caracterizado por una violación flagrante a la Constitución y a las atracciones que le confiere la Carta Magna, y que lamentablemente ha hecho un daño grosero al sistema de justicia, vulnerando al frente de ese consejo los derechos fundamentales de los jueces y en muchos casos vulnerando atribuciones de otros órganos. Recuerden que Surún Hernández es el presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué usted opina, don Rafael Fafa Taveras, si usted inicia su comentario en este momento? Bueno, usted opina que muy bien, ¿verdad? ¿Qué opina? Que muy bien. Yo te digo una cosa, yo tengo una preocupación de que en la política no se puede pasar por alto que este mundo es distinto, aunque la gente no lo sienta, al que en el que nos hemos formado. Que ahora la gente tiene una posibilidad que nunca tuvo antes ninguna generación, que basado en el desarrollo de la tecnología, una gran parte, los que tienen más interés, están al día de lo que pasa en tiempo real y conocen lo que se opina sobre cada caso. Es decir, hay una conciencia colectiva mucho mayor que antes, hay una base mayor para críticas y para exigencias. Por eso el liderato hoy no es el mismo de ayer. Cuando la gente no tenía acceso a la información, buscaba una gente de confianza con lo que establecía un vínculo, y el líder era el que daba la orden y la orientación de qué hacer.
porque la mayor parte de la gente seguía eso como un problema que era la expresión de su confianza. Hoy el liderato no tiene ni esa autoridad ni esa credibilidad, porque la gente tiene capacidad para entender el medio, para hacerse la idea de lo que debe hacerse y para evaluar lo que escucha. Eso no pasaba antes. Es cierto que algunos de los que aspiran a tener el favor popular se siguen comportando ignorando que esta es otra población, que esta es otra población. Y yo estoy insistiendo en el cambio del mundo. Y he estado insistiendo por 2 o 3 cosas. Una, el cambio en el mundo que representa el hecho de que la dirección de la hegemonía mundial está pasando de mano. Estados Unidos ya 100 años tenía Estados Unidos, 100 años siendo el dueño de la autoridad. Yo insisto, la Primera Guerra liquidó el poderío de Alemania que estaban haciendo. No se dieron cuenta de por qué se generó la Primera Guerra, que fue sobre todo porque la expansión del capitalismo con el desarrollo industrial trataba de imponerse con una mezcla de el sentido aristocrático y de control del pasado. La democracia no era una aspiración real, sino la imposición de la fuerza o el avasallamiento. Y por eso la Primera Guerra fue un choque entre unidades que estaban en expansión. No lo entendieron y 20 años después volvió a la Segunda Guerra y Estados Unidos fue el beneficiario mayor de las 2 guerras. Pero ellos se dieron cuenta cuando terminó la Segunda, después de Estados Unidos haber hecho esa demostración de una bomba en Hiroshima y Nagasaki, que había que buscar una manera para que el desenvolvimiento de la economía o la dinámica del mercado no propiciaran con esa brutalidad que lo habían hecho los desencuentros militares. ¿Y qué ocurrió entonces? Que como nació el comunismo, Estados Unidos cambió su visión de que su papel era contener al adversario. Ya no era seguirse lucrando de la desgracia de los otros, porque todos los países destruidos en las 2 guerras fueron deudores de Estados Unidos, porque ellos reconstruyeron a la Europa destruida y a la parte de Asia, y agregaron entonces por la demostración militar que también ellos eran los vigilantes del mundo. Y de hecho, tuvo una licencia Estados Unidos para hacer lo que quería en cualquier parte donde sus intereses no caminaran. Y el argumento era decir que eso era incompatible con la democracia, que ellos decían que dar volaban sin respetar los derechos de los pueblos. Así se meten en todas partes, acaban en América Latina con los golpes de Estado, matan a Gaddafi y se meten en Libia, lo hacen en Irak, lo hacen en Siria, lo hacen en Afganistán y en Pakistán y en todo el Oriente. Y había un predominio militar. Fue tanto la ilusión de Estados Unidos que ellos creyeron que podían seguir decidiendo todo. Y con eso en la mano, ellos buscaron a China para expandirse. Era un sujeto demasiado agradable decir que había más de 1.000 millones de gente atrasada. Y van y abren las puertas de la relación con China, permiten que el capital chino llegue allá. Los chinos modifican su visión restrictiva ideológica y permiten la inversión extranjera y la creación de capitales locales, y se da una versión tan grande que Estados Unidos pensó mucho tiempo que eso era parte favorable a él, y por eso los chinos encontraron en Estados Unidos el mejor mercado para vender, y de repente los chinos tienen más dólares que nadie en el mundo y más títulos de propiedad en Estados Unidos. El respaldo del oro para la moneda. Y ahora que no hay justificación para tú decir que tú vas a alimentar a unos guardias a dar un golpe de Estado, ni que tú puedes justificar una invasión como antes. Ahora que no hay enemigo ideológico que justifiquen la supremacía militar de esa nación, Estados Unidos ha estado descomponiendo y está replegándose a su propio país. La gente no entiende que Trump no está actuando por su estrecha visión que proyecta, sino por una realidad. Ya él no puede seguir justificando la fuerza militar de la inversión en el mundo, pero los oficiales de él, creados en el tiempo de la supremacía militar de Estados Unidos, en que ellos eran los jefes, creen que Trump está actuando contra esa tradición. Y por eso se va el jefe del Pentágono, pero Trump está obligado a plantearse: yo no puedo seguir manteniendo 2.000 soldados y la inversión en la lucha antiterrorista o terrorista en Medio Oriente, ni tampoco la tropa que tengo en Afganistán la está recogiendo. Él quisiera que volvieran los capitales allá, porque él ya no puede ser el policía del mundo, y lo ha dicho.
Ese cambio, junto con el problema ideológico, teológico, que yo digo de la mecánica, de la comunicación, junto con la tecnología, ha creado una transformación. Nuestros gobiernos están más atrasados que los jefes militares de Estados Unidos, que no entienden el cambio. Aquí se sigue actuando como si eso que está pasando no tuviera mucho que ver con lo que hay que hacer aquí, teniendo presente esos cambios. Ahora ya no hay monopolio del mercado mundial ni de la política. Ya la seguridad no es un instrumento que te permite intervenir aquí y controlar los policías y los guardias. Hay un desafío que es la conciencia del mundo y la modificación que se está haciendo en la producción, al grado de que ahora el mercado es uno solo en el mundo. Y en ese mercado lo que prima es la capacidad productiva, la competitividad y los precios, no las relaciones ni los entendimientos entre los gobiernos. Esa modificación está evidenciándose hasta en la educación. Ya no hay oficio. Tú no puedes pasar por alto que el salto descomunal es preparar la base tecnológica, creando una generación que sea capaz de integrarse en esa oferta que produce el salto de la economía. En ese proceso de vinculación, la gente no puede creer que esto puede resolverse con la memoria o con la crítica ética o con la exclusión aquel. Es solo entendiendo eso y poniéndonos de acuerdo que uno puede resolver la situación. Yo estoy claro que este es el tiempo para el entendimiento, que las críticas de ahora no son solo para aniquilar al otro, sino para entender los caminos. Yo propicio que esta es la época más única en la historia donde podemos avanzar en paz si nos entendemos lo que hay que hacer. Y desde ese punto de vista es una novedad que los políticos no están preparados. Todo es para negarse, para condenar, pero no para cooperar. Y yo creo que por eso estas Navidades tal vez sea un elemento para reflexionar. Por primera vez en el mundo hay un espacio para que el entendimiento sea la base del amor y de la superación, a pesar de las razones para el odio que estamos padeciendo todos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:15. Hablamos en este momento con José Luis Mendoza. Muchísimas gracias. Vamos, nos toca hoy enarbolar un segundo comentario. Ya tuvimos el chance de hacerlo más temprano y nos centramos en, sobre todo, pedirle a la gente que hiciera conciencia de las noticias más importantes de este año, de naturaleza jurídica, los juicios, los casos de naturaleza comercial, los temas del comercio, de los negocios en República Dominicana, del tema político. Y por supuesto tratar de hacer conciencia sobre todo en cómo terminan, en cómo esos temas en su culminación dejan alguna enseñanza, si es que la dejan positiva o negativa. Esto tratando nosotros de que los años no pasen, las informaciones simplemente se sustituyan una a la otra y no logremos al final sacar grandes enseñanzas. Hay un tema, y con esto ahora sí enarbolo nuestra segunda participación y la de este horario, relacionada a los profesores y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores agrupados en la ADP, donde su presidenta, hasta ahora yo diría que Xiomara Guante ha tenido una labor muchísimo menos belicosa, por no decir beligerante, que su antecesor. Parece que ella no está, su plataforma no está agotando el problema de entenderse en lo que hay que hacer. Como debe ser, pienso, pero le corresponde, y eso está bien, en nombre de una serie de maestros que habían sido afectados por el no pago hasta ahora del salario correspondiente al mes de diciembre. Desde el lunes 24 se le está deudando, sobre todo a maestros que participan en las regionales de Santiago, Cotuí, San Francisco de Macorís y La Vega, el pago de su salario. Sobre esto, hacer un par de reflexiones. Primero, ojalá que esto se resuelva de inmediato, o incluso me gustaría tener la certeza de que en el transcurso incluso del mismo programa luego se nos aclare que a lo mejor esto ha sido corregido, que esto puede haber ocurrido a lo mejor por un error de los tantos que se producen en las distintas plataformas, tanto electrónicas como de otra naturaleza, con las cuales se solventan las nóminas del Estado. Pero sobre todo hacer una reflexión sobre el rol de los maestros. Releyendo así algunas lecturas, recordaba el libro de Oppenheimer, de la obsesión con el pasado. Y cuando Oppenheimer colocaba el ejemplo de las sociedades que piensan mucho en el presente y que invierten en el futuro, hablaba sobre todo del rol de los maestros. Y tomaba dos casos paradigmáticos muy distintos, muy lejanos en el mapa. Singapur y Finlandia. Muy lejanos
en la construcción de su presente. Uno fue colonia, fue prácticamente despachado por la comunidad de naciones del Imperio británico en el año 64, a la buena de Dios, intentaron buscar alianzas con algunos países, fueron parte de Malasia, de hecho, de la Federación Malaya durante un tiempo bastante corto, y finalmente tuvieron que proclamar su independencia a mitad de los años 60 ante la imposibilidad de entrar a alguna de esas federaciones nacionales asiáticas. Incluso Lee Kuan Yew, en un momento, su gran líder político, habló de crear una especie de federación de pueblos de origen chino, donde Singapur formara parte. Al final eso tampoco tuvo ningún tipo de efecto, de resultado directo. Ahora, lo que sí tuvo efecto fue el hecho de que los gobernantes de Singapur y los gobernantes finlandeses, con todas las diferencias de composición social, de historia, de contexto, lo que los dos países lograron, y lo logró Corea del Sur y lo lograron otros países también, Alemania del Este, fue convertir su desgracia, posterior a una guerra, a una independencia, a una serie de situaciones, en una oportunidad. ¿Cómo? Fortaleciendo la formación del recurso humano. Por eso se insiste tanto en el tema de la educación. Singapur, y oigan esta curiosidad, estimados oyentes, no invierte el 4% en educación, invierte el 3% o un poco menos. La clave está en lo que primero significa ese 3%. Un país con un Producto Interno Bruto enorme. Pese a que es una isla o una partecita de una isla relativamente pequeña, a tener una población relativamente pequeña y con una densidad poblacional, es decir, una gran ocupación de un pequeño territorio donde no hay recursos naturales por demás que puedan ser convertidos en riqueza. Es un país que no le puede sacar provecho ni a la agricultura, ni a la minería, ni una serie de elementos. Entonces, ¿qué puede hacer un país como Singapur? Le tiene que agregar valor a la materia prima que otros producen de manera barata. Y desde los años 60 inicia un proceso para convertirse en un país altamente industrializado, convertirse en un país de desarrollo de la economía, alta economía financiera, de agregarle valor a una serie de productos y convertir el sílice, por ejemplo, que es un mineral, convertirlo en microchips, trabajar el software, el hardware, que son las distintas partes de programación, pero también de la parte dura, de la parte tangible, pesable, palpable, de las tecnologías que hoy utilizamos. ¿Y cómo se logra eso? Formando recursos humanos altamente capacitados, con capacidad con todas las apetencias del mercado internacional, usted tener un trabajador cualificado. Convirtieron desde los años 60 el inglés en su lengua más importante en su enseñanza pública. No como idioma que acompañe su lengua nativa, sino incluso lo promovieron como lengua principal en la escuela y en el trabajo, aun cuando conservaran su lengua china y sus dialectos malayos como parte de su diario vivir y de su cultura. En Finlandia, en el caso de este país escandinavo, en los años 80 los profesionales soñaban con ser ejecutivos de grandes empresas, con ser ejecutivos de importantes marcas de ese país. Sin embargo, el tiempo pasa y hoy ser maestro es probablemente una de las profesiones que la gente persigue y que la gente desea tener. Y aquí hago un paréntesis y pienso en los maestros dominicanos, a los cuales sin duda se les ha elevado los salarios, a los cuales se les ha ido intentando dar de las mejores condiciones posibles, sobre todo en cuanto a capacitación. Hay por ahí un comercial, una publicidad del Ministerio de Deportes, donde trata sobre todo de decirle a la juventud que el magisterio es una profesión noble y es una profesión también que permite, desde el punto de vista material, la superación. Permite ganar salarios que podrían ayudar a una persona, de acuerdo a cómo están los costos de la canasta familiar, vivir, poder endeudarse, poder entrar en un proyecto de vida y en ese sentido hipotético, ayudar a transformar la sociedad. Casos como estos que deben evitarse, que deben corregirse, y pensamos sobre todo en los debates anteriores donde no le dábamos muchas veces la razón a la ADP, pero en este la tiene totalmente el reclamo y donde esperamos obviamente por parte del ministerio y de a quien pueda interesar que este tipo de cosas se solventen. Los maestros forman parte de ese concepto que hemos insistido en repetir acá. Es el primer funcionariado, es la idea de que hay una serie de servidores públicos sin los cuales la sociedad deja de asistir a quien lo necesita, formar a sus recursos humanos dentro de la niñez y la adolescencia,
de mantener la seguridad jurídica en el caso de los policías, militares y demás agencias de seguridad. Asistir, obviamente, cuando hay desastres, estos sean de factura natural o humana, a quienes necesitan de emergencia, como su nombre dice, ese tipo de asistencia. Hablamos de paramédicos, hablamos de enfermeras, hablamos de bomberos y de un personal sin el cual la sociedad no se puede sostener, no puede ser una sociedad civilizada. Pero incluimos ahí al personal de recogida de basura, por ejemplo, que es un personal que yo insisto, el día en que se concientice y sepan el poder que tiene la huelga, lo que puede producir una huelga de ellos es excepcional. Una sociedad está a cuestión de un par de semanas sin el servicio de asistencia sanitaria de recogida de basura, para volver a la barbarie, para tener la explosión de una serie de amenazas, incluyendo el hecho de que ratas y otros animales que están muy cerca de los desechos sólidos puedan generar una serie de enfermedades que todavía, incluso sin que haya un paro, sin que haya un boicot por parte de ese personal, se presentan cada cierto tiempo. Este país eligió hace mucho el camino del 4% de su Producto Interno Bruto como inversión directa en educación, con una serie de logros y con una serie de retos y con una serie, también hay que decirlo, de fracasos que deben en el tiempo corregirse y superarse. La idea es enviar un mensaje a la sociedad, primero, de que los jóvenes, ¿por qué no los mejores dentro de cada curso, dentro de cada graduación, dentro de cada ciclo, pueden ir y dirigirse a las universidades a estudiar magisterio, en el entendido de que es una profesión de futuro, bien paga, honorable y que va a ayudar a transformar a la sociedad. Y luego el producto de tener mejores profesores, mejores formadores, se va a ver en las generaciones venideras de estudiantes de recursos humanos preparados para los retos del siglo XXI, los retos del mercado. Esto tiene que superarse, entre otras cosas, evitando escollos tan simples como la idea de que el salario no le llegue a nuestros maestros. No se puede hablar de una sociedad del futuro sin superar escollos, a veces bastante fáciles, del presente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:28, entramos ya en el último tramo de esta parte del gobierno de la tarde que concluye a las 7. Omar Fernández, el hijo del presidente, le dice feliz cumpleaños, mi querido viejo, en una fiesta que se canta al son de Volver y Volver, Fafa. ¿Qué te parece? ¿Esa sería la canción adecuada para el presidente? Fafa. Esa sería la canción adecuada, Volver y Volver. Bueno, tú sabes que hay que dejar a la gente con sus ilusiones. Pero ¿y por qué ilusiones? Ustedes sí son malos. Una visión que diga rehacer la herencia, no confirmarla para que sigan los mismos males que hoy estamos criticando. El país tiene una voluntad de renovación y esa voluntad no es hija de la competencia, es del compromiso. Y eso es una ruptura con las prácticas. Bueno. Yo insisto, no es hijo de la competencia, sino del compromiso. Hay que propiciar que nos entendamos en lo que tenemos que hacer con la seguridad, con la justicia, con el desarrollo, con la educación, con la salud. Y ese es el desafío para el que no estamos preparados, pero es el camino de la salvación. Fafa, y del consenso. Aquí podríamos tomar decisiones por consenso. Sobre cada uno de esos temas. Claro, los oficialistas y los opositores. Y permitiría equilibrio, que tengamos el mejor respaldo y mayoritario para superar estos problemas. Habría tranquilidad. Pero la competencia de querer imponerse para aprovechar esto por su cuenta hace que la gente no quiera ver el camino de la verdad. Eso es así. El presidente Medina envió al Congreso el proyecto de ley de alianzas público-privada. Este es el anteproyecto de ley de alianzas que ha sido enviado al Congreso Nacional hoy. La pieza fue remitida al lugar luego de que el mandatario sostuviera un encuentro de revisión final con los distintos actores institucionales que aportaron a su elaboración de acuerdo a la entidad. La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien indicó que en la redacción del anteproyecto fueron tomados en cuenta modelos desarrollados en América Latina. Dice que también se valoraron las experiencias de países que desde hace décadas utilizan las APP como mecanismo de vinculación de los sectores público y privado. Dijo el ministro que están convencidos de que las alianzas público-privadas constituyen un vehículo eficiente para la provisión de obras de infraestructura y de bienes y servicios de interés social, siempre que se utilicen en buenos proyectos y haya una verdadera y objetiva distribución de los riesgos. Dice que el presidente ya cuenta con casos concretos de éxito
donde el Estado y el sector privado trabajan de la mano en proyectos en beneficios de sectores necesitados. ¿Qué usted opina, don Fafa? Vámonos con Xi Jinping. Sí, yo decía que quería, decía Yulisa, compartir un mensaje que me vio un amigo. Yo tengo una serie de amigos y colaboradores que me envían notas. Y Manuel Lara es uno de mis hermanos de la vida. Y él me envió un mensaje del presidente chino que yo quiero compartir con ustedes. Dice: Xi Jinping, el actual presidente de China, dijo que él tuvo una experiencia inolvidable. Cuando era muchacho, un día junto con su papá le preparó el desayuno y puso una pasta con un huevo encima y otra pasta igual pero sin huevo encima. Y le dijo al hijo que escoge tú, mi hijo, lo que quieras. Y dice el presidente de China: y yo escogí, como era natural, el que tenía el huevo encima. Pero me sorprendí cuando vi que cuando mi papá comía, habían 2 huevos que no se veían y que estaban abajo. Para mí fue una sorpresa impactante. Y al día siguiente mi padre volvió a hacer lo mismo, una pasta con un huevo encima y otra pasta sin huevo encima. Y volvió y me dijo: hijo, escoge el que tú quieras. Y como era natural, él escogió el que tenía los 2 encima. No tenía encima. Y cuando fue a darse cuenta que no tenía nada encima, se fue en blanco porque no tenía nada realmente. Y el papá se quedó con el otro. Al tercer día, movido por ese hecho, entonces le planteó el padre igual: escoge el que tú creas. Y él dijo: padre, tú eres mi papá, tú eres el que ha organizado esto, escoge tú primero. Y el papá escogió el que tenía el huevo arriba. Y cuando él coge el que no tenía el huevo arriba, se dio cuenta entonces que tenía 2 huevos debajo. Dice él que la lección para él más grande fue: primero, no te lleves de las apariencias. Él cogió el que tenía el huevo porque es el que aparentaba, y sin embargo habían 2 que no se veían delante de eso. En el segundo, que es cuando él entonces, basado en esa experiencia, toma cuando le dicen que coge el desayuno, el que no tenía el huevo, y efectivamente no tenía huevo. Y el papá le dice: tampoco te guíes por la experiencia. Mira los 2 conceptos. No te lleves por la apariencia de las cosas. Y 2, tampoco te lleves por la experiencia. Y 3, cuando hace el último día y él pone el huevo sobre una de las 2 unidades y le dice al hijo que él escoja, y el hijo, aleccionado por eso, le dice al padre: no, tú eres el papá, escoge tú. Y el papá coge el que aparentaba con el huevo, y el muchacho se da cuenta cuando le queda la que no tiene aparente, que habían 2 debajo. Y entonces el padre le dice esto, que es el mensaje fundamental de esta experiencia: hijo, cuando haces algo pensando en ayudar a los demás, las cosas te salen bien naturalmente. ¿Tú te imaginas que para el presidente de China esa idea de no guiarse por la apariencia, 2, no creer que la experiencia es en definitiva una guía, y 3, poner en primer plano para asegurarse un buen resultado, hacer las cosas pensando en el beneficio de los demás? En nuestra política dominicana hace falta una motivación espiritual de esa dimensión. Yo he dicho que la política arrastra porque es la que produce el milagro de que la gente dedicada a la política dé saltos descomunales. Analfabetos, perseguidos, miserables, convertidos en señores desde la política, en honorables millonarios. Y gente con una larga tradición que solo ha dedicado su tiempo a ella, tiene satisfacciones por lo que hace, pero no tiene esos bienes. Y he dicho que la política se ha prostituido
Y ese mensaje de los chinos es una buena evidencia. La política se ha prostituido porque la gente la maneja solo en función de lo que le conviene, de lo que aparenta. Y todo el que llega ahí, como no hay ningún costo, no hay consecuencia, aprovecha descaradamente sus oportunidades. Y creo que ese último juicio de que cuando usted hace las cosas pensando en el bien de los demás, le salen bien, hay que recuperarlo. Porque ese es el concepto esencial de la política. Esa es la noción de servicio, unirnos para ponernos de acuerdo en cómo cambiar las cosas para que se beneficien de la realidad de la mayor parte de la gente, no para aprovecharla. Ojalá este mensaje de Xi Jinping, el presidente de China, pueda ganar espacio en nuestros ambiciosos políticos, en nuestro combatiente por la oportunidad que representa ser partícipe de un reparto donde no hay riesgo porque usted se lleve lo que se lleve, porque esos tiempos, también yo le digo, están pasando en el mundo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:39, le quedan 40 minutos al resto de este programa. El presidente Donald Trump... 20, dice... Ah, sí, 20, dice Francis. Claro, Francis, era para ver si tú estabas atento. El presidente Trump llegó de sorpresa a Irak. Dijo que podría usar a Irak como una base para hacer algo en Siria. A propósito de que... Sí, retira las tropas, pero mantiene, por la presencia militar en Irak, que es mayor, mantiene la posibilidad, sobre todo por el tema tanto de los bombarderos como de otras aeronaves, la posibilidad de operar en ese campo. Es decir, a propósito de que tiene el rancho ardiendo. Recuerda que la variación son 2.000 tropas que había ahí presentes. No, la variación no es 2.000 tropas. Ah, bueno. La variación es que Estados Unidos sabe que no puede seguir pretendiendo ser, como lo ha sido hasta ahora en los últimos 100 años, el jefe del control. Te doy el visto bueno, eso no es problema. Ahora, tácticamente en el terreno, las aeronaves que están en Irak todavía pueden operar militarmente sobre ese campo, que es lo que está diciendo Trump el día de hoy. Sí, eso es lo que él dice y que le va a dar. La variación en botas en el terreno, léase, de efectivos militares en Siria, no fueron sino los 2.000 que quedaban allí, que es un contingente muy pequeño en comparación al que está en Afganistán o al que está todavía en Irak. Él mandó a sacar la mitad de Afganistán también. Y lo es otro pequeño es todavía que no solo es la presencia, en comparación hay que saber con que lo las que fueron, unidades del ejército islámico no pueden seguir contando con el nivel que impunemente le daba Estados Unidos para mantener la estabilidad en Medio Oriente. Yo creo que estamos ante un cambio y eso es una muestra de que Trump no puede pretender seguir siendo el policía del mundo. Bueno, lo ha dicho Trump no, Estados Unidos, porque el que estaba antes fue más policía que él y a otros no le molestaba. Le dieron un premio Nobel, pero lo ha dicho de una manera explícita, tal como tú lo estás diciendo aquí. Dijo que Estados Unidos no puede seguir siendo la policía del mundo. Pero el que ha dicho eso desde la campaña es Trump. No, es Trump que lo ha dicho. Claro. Y pero al los decir eso, no entienden eso. Al decir eso en ese pues momento. Mira, Jeff Mattis no lo entendí y lo quitaron. Pero por eso mismo, porque el tigre dijo que esa política de Trump es dañina, porque está pensando en la época de la hegemonía sin control y sin riesgo del mundo que tenía Estados Unidos. Estados Unidos controlaba todo el Atlántico, todo el Pacífico y tenía América bajo el concepto América para los americanos. Bueno, al Trump decir eso, en ese discurso que dio hoy, llegó de sorpresa a la base donde se encuentran las tropas estadounidenses en Irak, está siendo cónsono con su discurso de campaña, cuando él hablaba de qué hacían las tropas estadounidenses en Irak, qué hacían en suelo extranjero cuando no se habían conseguido los objetivos que se habían planteado en el momento en el que Estados Unidos desplegó las fuerzas en Medio Oriente. Dijo que no va a retirar las tropas, ahí hay una especie de revés en el discurso, ya que la salida del general James Mattis... Una reacción a la actitud que produjo sus acciones. Y él va a atenuarla con esto ahora. Exacto. La salida de James Mattis es precisamente la respuesta a aquel lanzado que dio el presidente Trump de que iba a sacar las tropas de Irak. Esto fue una especie de temblor en el Pentágono y enfrentó en cuanto a discurso a demócratas y a republicanos. De hecho, cuando el presidente Trump dijo eso en aquel momento, no solamente generó la salida del general Mattis, sino también que generó cierto nivel de pánico dentro de los
de los cuerpos de seguridad que entienden que decisiones de esa envergadura no podían tomarse de repente, a pesar de que él había dicho que ya esto lo había analizado y lo había sopesado desde hace ya bastantes meses e inclusive lo había convertido en una propuesta de campaña porque ya había sopesado cuál va a ser el impacto para Estados Unidos. La industria de la guerra es la más rentable y poderosa de Estados Unidos. Y los gobiernos tenían en esa industria un gran soporte cuando podían justificar el uso precisamente de ese resultado en el mundo. La política de Trump de replegar el poder de Estados Unidos a su territorio, de ir debilitando la presencia en otros años, repercute en ese sector que es el más poderoso. Y parte de la economía norteamericana se ha basado en esa hegemonía militar. Trump tiene que ir allá a ver cómo lo apacigua, porque él estaba comprometido a replegar a Estados Unidos. Pero él está viendo ahora que no es fácil. Las tropas no están convencidas. No, es que no es lo mismo ser candidato que ser presidente. Y mira cómo eso ha aparecido en forma tal que el dólar en las últimas semanas ha estado en descenso frente al intercambio de la moneda europea y de la asiática. Y el propio gobierno está profundamente preocupado porque el cambio del Congreso viene ahora en enero. Todavía él tiene una gran facultad con eso, pero con lo que viene... Bueno, tiene una gran facultad, sin embargo, él no la tiene fácil, a pesar de que claro todavía que no se ha dado el cambio. Fíjate cómo tiene medio gobierno cerrado prácticamente. Pues imagínate entonces lo que representa. Tiene 380,000 personas en licencia y van 400,000 más para la calle, porque el gobierno está en una especie de bancarrota. Ahora, imagínate lo que la mayoría del Congreso va a ser alterada, la que él tenía, en un sentido negativo para él. Sí. Entonces, no, y en otro positivo, porque en el Senado lo aumenta. Gana en el Senado, pero pierde en la Cámara de Representantes. Bueno, así es. El presidente Trump ha dicho entonces en este discurso que ya se había filtrado, se soplaba en algunos medios estadounidenses que se iba a hablar del no retiro, de la marcha atrás del discurso de sacar estas 2,000 personas de Irak. Y esto se ha confirmado hace quizás 2 horas, cuando ha terminado de hablar por la diferencia de hora el presidente de Estados Unidos, y dice que cree que mucha gente se va a unir a su forma de pensar y que llegó la hora de empezar a usar la cabeza. Unas líneas duras, porque con esto él está diciendo que es quien le precedía, quien dictó la política de funcionamiento bélico de Estados Unidos, tal vez estaba pensando un poco diferente para no tener que decir. Bueno, el lobo que se está recogiendo hoy fue el que causó la primavera árabe, de haber descabezado, decapitado, sobre todo los gobiernos del norte de África y de una buena parte del mundo árabe. Ya ni siquiera se habla de la primavera. No se habla de eso porque, insisto, hay uno que tiene mejores relaciones públicas que otro, eso está claro. La prensa sigue hablando de eso como que nadie lo causó, cuando la realidad es que la presencia de los Estados Unidos en los pasados 10, 12 años, sobre todo en la parte norte de África, hoy tiene mucho que ver con las consecuencias de una ola de refugiados, de una ola de países como Egipto, Túnez, Argelia, que tenían, usted le podrá gustar o no la naturaleza de los gobiernos que allí estaban, Libia, pero de que había un equilibrio, de que había ciertamente un contrapunto en materia de lo que pasa en el África subsahariana, la había. Eso él tenía el control de toda esa área productiva. Entonces, que los países, comenzando por Barack Obama en los Estados Unidos, o la Francia de Sarkozy, la Italia de Berlusconi y la Inglaterra en ese momento de Gordon Brown y de Blair, y más adelante de Cameron, decidieran de un día para otro cambiar su forma de pensar sobre eso, no le quita responsabilidades, pienso yo, a esos individuos. Debería todo lo contrario. Debería hablarse, claro, de la responsabilidad política que ellos tendrían. Por cierto, un dato al margen del vuelo hoy de Trump y de su esposa, la primera dama de los Estados Unidos, hacia Irak, para dar la sorpresa a las tropas y luego dar esas declaraciones, fue que, si era como cambian los tiempos. Antes un vuelo del Air Force One viajaba de manera, si se quiere, secreta por el mundo. Ya temprano, algunos medios habían dado a conocer que se había avistado en cielos europeos y repostando en algunos lugares de Europa al avión oficial de los Estados Unidos, al avión del presidente estadounidense, y que llamaba la atención porque no había ninguna gira anunciada ni hacia el este de Europa, ni hacia ningún país asiático. Y luego, horas después, entonces surge la información de esa visita sorpresa, no una visita sorpresa como la de aquí, que son programadas, sino una visita sorpresa hacia territorio iraquí.
Bueno, la visita sorpresa fue por Navidad. Dice que él sintió la motivación y ya lo había manifestado desde hacía días al gabinete de la Casa Blanca de visitar las tropas en Irak, de darles una sorpresa por Navidad, personas que tienen años que no han podido ir a su hogar y que se mantienen aún, no están en terreno de guerra, pero se mantienen en la base que tiene Estados Unidos, ahí en ese territorio. De hecho, dijo que Irak podría ser la base para hacer algo diferente en Siria, que es un estado, y vamos a ponerlo entre comillas, que se mantiene de forma fallida. En medio se van de a mantener las luchas intestinas, claro. Correctamente, en medio de un fuego cruzado que involucra ciertos intereses de Rusia, ciertos intereses de Irán y ciertos intereses de Estados Unidos. Y intereses de Israel, que por cierto tuvo unas declaraciones importantes esta semana que pasó con respecto a ese tema también y con respecto sobre todo a la presencia iraní allí, muy cerca de su territorio. Estados Unidos está sacando aparentemente la alfombra de poco a poco y está propiciando que quienes tienen más intereses entonces inviertan un poco más de material bélico. Pero ha dicho que posiblemente lo utilice como una base para hacer algo en Siria, aunque se quedó ahí. No dijo de manera específica qué es lo que quiere hacer. Y el presidente Trump, que aparentemente va a empezar tal vez a dar un poco para atrás a muchas de las cosas que había dicho, va a tener que hilar un poco fino con esto de que tiene una parte del gobierno cerrado, de que tiene el rancho ardiendo con el tema migratorio, la famosa recaudación para el muro fronterizo, que por cierto dijo que podría transarse en cuanto al monto recaudado, aunque no dijo cuánto, pero ahora la muerte de 2 niños hondureños en la frontera le han variado el punto de vista y han variado de hecho la forma como la gente desde afuera ve el manejo que está dando. Que es curioso porque entonces nadie cambia el punto de vista de de la irresponsabilidad también de llevarse 2 niños 2.000 kilómetros contigo. Caminar 1.500 kilómetros hasta la frontera con Estados Unidos. Hay que tener también con transporte terrestre solamente. Hay que tenerlo blindado también. Los niños, aparentemente, a uno se les ha hecho una autopsia, pero según la evaluación médica que le habían hecho en un hospital de Nuevo México, tenían un simple resfriado, pero dicen los doctores que ya venían con un agotamiento de varias semanas atrás y que cuando llegaron al hospital ya ellos estaban en condiciones delicadas. Dime, Fafa. Mira, como estamos terminando, yo no quisiera irme sin decirte que tú abriste el teléfono para preguntar cómo saludar a Leonel con su cumpleaños. Sí. Y yo he recibido aquí ahora un trabajo de Juan de los Palotes, el poeta decimero que desde Juan Antonio Alí no había surgido en el país. Y eso es lo que dice Juan de los Palotes. En este día se celebra otro año más de vida del dueño de la guardia con un brindis de ginebra. Este león que dejó en quiebra las reservas del Estado está en funglo de apostado, esperando a sus vasallos ir tras de este papagayo que hoy se siente acorralado. La rígida ceremonia de ir a presentar saludos a este gallo melenudo está llena de parsimonia, mirtos, rosas y begonias, y hasta corona luctuosa, como si fuera a la fosa que llevaran este muerto con un futuro tan incierto como el que aguarda a su esposa. Vestidos en negro eterno, cual si fuera un funeral, fue la gleba visceral a darle apoyo fraterno. Los que están en el gobierno picando con el ungido, aún con ser agradecidos, establecieron distancia, mandando su salutancia con algún aparecido. Aunque siempre habrá un lambón puesto a darle su saludo, no es menos cierto que el mudo no piensa darle el perdón. Tienen en observación a todo el que vaya funglode, a ver cuál de ellos la jode por estar de lambonazo, apoyando a este pelmazo y el ungido se incomode. El acto de besamano, que ya es costumbre este día, no representa amnistía para Leonel ni sus gusanos. Quien vaya, regalo en mano, a saludar a este pillo, el entorno del anillo de nuestro benefactor le hará pasar un mal sabor como en tiempos de Trujillo. Oí que alguno propuso hacer la fiesta en pijama, como aquel atuendo aullama del senador Caperuso, que lo visitan de recluso, que es el tono que le va, porque ahora sí es verdad que si pierde las primarias, le pondrán la piña agria entre Danilo y papá. Gracias a Juan de los Palotes, que respondió a tu llamada
de este modo. Está muy feo. Yo creo que no hay que expresar tanto odio ni tanta tú ni le estabas tanto pidiendo a la gente sentido. su No, opinión, pero eso no es y una él se lo opinión. mandó en verso. Eso es una declamación. Yo creo que no hay que expresar tanto odio ni dejar ver que tantas cosas negativas pueden emanar de nosotros simplemente para dejar saber cuál es la pasión que te hace sentir un líder como Leonel Fernández, como Danilo Medina, Pero como respondió a tu Hipólito llamado, Mejía, de pedirle a la gente que como opinara sobre Luis esto. Abinader, Y como él respondió por cualquiera. eso. Así mismo hablará la gente de Trump, porque también es un líder que despierta muchas pasiones. Así es, Miren, hablamos de Trump y aquí tengo un pequeño listado de cuáles son los países o cuántas veces han participado los países más grandes del mundo y los que manejan más material bélico en las guerras del siglo XX y el siglo XXI. Estados Unidos, que aquí nosotros decimos que es el policía del mundo, fíjense que está en el lugar número 4, Fafa, ha participado en 24 guerras, cuando parecería que entre él y Rusia podrían haber tenido más conflictos. Sin embargo, no. Rusia tiene 14 y Estados Unidos tiene 24. El país que ha participado en más guerras en 2 siglos o en un siglo y lo que va del otro es China, que ha participado en 34. United Kingdom ha participado en 30. Francia en 27 guerras. La URSS en 20. La India en 15, Rusia solo en 14. Yo esperaba que Rusia patrocinara de manera frontal más guerras, aunque de los países que hay arriba, Rusia también ha metido la cuchara en algunos. Irak ha participado en 12, Alemania en 9, España en 9, Etiopía en 9, Italia en 9, Japón en 9, Siria 9 y Turquía 9. Y hay un elemento. No solo es el número cuando tú lo ves individualmente, sino que esas acciones de particulares han estado relacionadas, seguro, en gran medida, con la influencia norteamericana. Bueno, así es. Entonces, decíamos hace un momento que las cosas se ponen difícil, en cierto sentido, para el presidente Donald Trump, porque se le hace necesario buscar una especie de respiro. Él dijo el día de ayer que haría todo lo que fuera necesario para tener su muro. Y cuando se mandó el proyecto al Congreso, el presidente de los Estados Unidos, a diferencia de otros, no tienen su Congreso, no pueden hacer lo que les dé la gana y sí tienen quien les supervise en qué invierten los fondos de los contribuyentes. Pues él dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para conseguir el financiamiento para construir un muro a lo largo de la frontera de México y dijo que no iba a poner fin por el momento al cierre parcial que tiene el gobierno. Esto lo dijo mientras volaba hacia Irak y reafirmó la cifra que él había estado solicitando de $5,000 millones para la construcción del muro, lo que fue rechazado por los demócratas y declarado como algo inaceptable por esos mismos representantes de la Cámara en Estados Unidos. Dijo también que cualquier cifra para la construcción del muro, a propósito de lo que había dicho el señor Schumer, que ninguna cifra para la construcción del muro sería aprobada por el Senado, Trump dijo que no iba a cesar el pedido para que el gobierno reanude sus actividades. Hay 420,000 empleados que son considerados esenciales y que van a tener que trabajar sin sueldo en Estados Unidos en instituciones necesarias. No estamos hablando de botella ni de Ministerio de la Juventud. De servidores, de nada. Estamos hablando de personas que cumplen una función vital en un gobierno tan grande como el de Estados Unidos. Y les decía ahorita que hay 380,000 que han recibido licencia. Mientras todo esto se maneja de esta manera, un cierre parcial, falta de dinero, tranque en el Congreso, el presidente Donald Trump está en la comidilla pública por estos 2 niños que en menos de un mes, todos en diciembre, terminaron muertos en manos de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Jacqueline Cal, de 7 años, y ahora un nuevo niño guatemalteco de 8 años de edad que murió bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos luego de haber caminado 1,500 kilómetros y quedaron ya en un hospital de Nuevo México. Así se maneja la política internacional y así viven los presidentes que no pueden hacer lo que les da la gana. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Regresamos mañana, jueves 27 de diciembre, a compartir un nuevo Gobierno de la Tarde con todos ustedes. Por el día de hoy nos retiramos y les deseamos buenas noches. El Gobierno de la Tarde.